Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a su canal La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosanov Afkar les da la más cordial bienvenida. Hoy en esta tarde, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar a una de las mentes más profundas y elevadas de nuestro México, el filósofo Antonio Caso. El día de hoy entonces habré de leer con ustedes un prólogo que escribió otro filósofo también muy prominente de nuestra patria, Samuel Ramos. Este prólogo está dedicado a la obra de Antonio Caso. Pero antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a leer la ficha técnica del autor invitado hoy en este día, Antonio Caso. Es importante que consideremos estos elementos para que de alguna manera, si no se tenía en el horizonte, en el conocimiento inmediato, la figura y la presencia de Antonio Caso, se tenga más presente. Bien, don Antonio Caso nació en la Ciudad de México el 13 de diciembre de 1883 y murió en la propia ciudad el 6 de marzo de 1946. Hizo sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Fue el primer secretario de la Universidad Nacional de México, al ser fundada por don Justo Sierra, otro gran pensador, otro gran autor, otro gran humanista de México. Además, Antonio Caso fue uno de los catedráticos fundadores de la Escuela de Altos Estudios, antecedente de la actual Facultad de Filosofía y Letras de la propia universidad. Por sus méritos intelectuales, el gobierno federal lo designó miembro del Colegio Nacional en 1942 y en 1921 fue embajador extraordinario de nuestro país en la América del Sur. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a entrar de lleno con las palabras que Samuel Ramos escribe en este prólogo para esta antología, esta selección de textos que se ha llevado a cabo, hurgando, investigando, leyendo, releyendo la obra de Antonio Caso. Estas son las palabras de Samuel Ramos. Muerto el maestro Antonio Caso, nos queda de él una obra compuesta de numerosos libros, que es la sola fuente para informarnos sobre su filosofía y reconstruirla con la mayor fidelidad posible. No existe hasta hoy un estudio que pueda considerarse completo sobre las múltiples ideas que integraron la doctrina de Antonio Caso. Puede hablarse de excelentes resúmenes hechos por algunos de sus más distinguidos alumnos, pero no se ha hecho aún la amplia exposición que merece una doctrina destinada a representar un momento decisivo en la historia del pensamiento mexicano contemporáneo. Ahora Samuel Ramos hace una distinción entre aquellos que son creadores de filosofía, que aportan obras originales, y también entre aquellos que, si bien es cierto, no son originales o creadores, por lo menos sí tienen originalidad en la forma de interpretar las ideas ya existentes. Esto es precisamente lo que va a resaltar Samuel Ramos, que ha sido Antonio Caso un gran divulgador, un gran defensor, un gran intérprete de la filosofía. Pero como él mismo ya lo ha señalado, hace falta un estudio más pormenorizado,
más completo, más cabal, para poderle dar su justo crédito al gran maestro Antonio Caso. Bien, continuemos entonces. Dice Samuel Ramos: el filósofo no es solamente el hombre capaz de crear una doctrina filosófica original, sino que también filósofo es todo aquel que puede reproducir con profundidad y dar nueva vida en su espíritu a las diferentes doctrinas filosóficas. El espíritu filosófico no es atributo exclusivo de los grandes filósofos. Puede alentar también con igual hondura y lucidez en hombres que no fueron dotados para la invención de doctrinas originales. En el proceso histórico de la filosofía, estos hombres son tan indispensables para su aplicación como los otros lo son en su marcha progresiva. Estos conceptos deben tenerse presentes siempre que se trate de juzgar y valorizar a los filósofos y doctrinas que han surgido en los países de América, cuya cultura ha sido una derivación de la cultura europea. De otro modo, se llegaría a desconocer realidades evidentes de la historia de nuestro pensamiento, como lo es el hecho de que se ha cultivado la filosofía, de que ha habido filósofos cuyas doctrinas han influido en nuestra vida, aun cuando tales doctrinas no hayan sido en rigor soluciones encontradas por hombres de América. Por otra parte, Antonio Caso, desde muy joven, al salir de la universidad, se consagra por completo a la filosofía, enseñándola como profesor en la Escuela Nacional Preparatoria y luego en la Escuela de Altos Estudios. En vez de ejercer una profesión lucrativa, como lo hacen en su tiempo muchos, decide ser fiel a su vocación y llevar una vida que aparece insólita en el ambiente social de México en aquel momento. Antonio Caso no fue una individualidad aislada en la vida espiritual de México, sino parte de un grupo selecto, de una élite dentro de la cual se incubaron las direcciones literarias y filosóficas de la época. Aquí vale señalar que ese grupo selecto constituyó lo que se denominó el Ateneo de la Juventud. Hombres notables de alta erudición, pero también profundamente preocupados por la situación económica, política, social, cultural y espiritual de México. Es decir, que no se trata simplemente de pensadores especulativos, sino ante todo de personalidades intelectuales consecuentes que se comprometieron con las causas de defensa en contra de las injusticias, de los atropellos, de las arbitrariedades, etc. Entonces, si bien es cierto que aquí señala el filósofo Samuel Ramos que pertenecía Antonio Caso a un grupo selecto, no se vaya a pensar que se agotó su acción simplemente en ese grupo. Como lo vamos a escuchar en breve, su acción ni siquiera se agotó en un aula de clases. No solo se agotó en la producción de sus libros, sino que salió e impactó positivamente en el ámbito social, en el ámbito universitario, académico, mexicano, etc. La renovación del ambiente intelectual de México, iniciada por el año 1910, resulta ser la obra social de un grupo bien preparado, del cual es Antonio Caso solo un miembro, pero el más entusiasta para entregar su vida
al cultivo y la enseñanza de la filosofía. Es así como, desintegrado el grupo y dispersos sus miembros, quedó él solo para seguir en México animando la actividad filosófica hasta lograr conseguirle una posición prominente a la filosofía en la cultura mexicana. El lugar que la ciencia le había quitado a la filosofía a través del positivismo radical, Antonio Caso logró reconquistarlo por su infatigable actividad, talento y elocuencia. No se puede negar que el florecimiento que tiene hoy la filosofía en México se debe en gran medida a la enseñanza de Antonio Caso, que cubre un lapso de 35 años en la vida universitaria de México. Esto es muy importante, damas y caballeros, porque una filosofía predominante, de bastante empuje, que estaba cubriendo casi todos los registros de la realidad, era una filosofía denominada positivismo, nacida en Francia y expuesta por el autor Auguste Comte. Sin embargo, como lo va a decir Samuel Ramos en breve, se trata de una filosofía que se fue desvirtuando, se convirtió en ideología, y de esta manera empezó a justificar intereses partidarios, intereses de grupo, intereses individualistas, cuando en realidad lo que tenía que buscarse era el desarrollo científico. Entonces Antonio Caso lo que logra ver es precisamente que lo que llega del positivismo es solamente una de sus facetas y no, por cierto, la mejor. Entonces, él se declara anti-intelectualista, es decir, antipositivista. Estas ideas también vienen de Francia, curiosamente, y Henri Bergson, el gran expositor y filósofo del evolucionismo espiritual, es quien precisamente introduce en Francia esta reacción en contra del intelectualismo radical, del positivismo radical, de creer que solamente la razón puede dar cuenta de la vida, de reducir las cosas simplemente a lo racional. Y entonces aparece ahí la figura de Antonio Caso. Y algo que también señala Samuel Ramos, resaltando la figura de otro gran filósofo, pero ahora el caso de un alemán, Arthur Schopenhauer. Esos autores bien merecen un capítulo completamente nuevo y también un video por separado o varios videos sucesivos, porque son autores que marcaron la diferencia. Entonces ahí tenemos a dos grandes referentes, dos grandes filosofías surgidas en Europa, el evolucionismo espiritual de Henri Bergson en Francia y por el otro lado en Alemania la filosofía de Arthur Schopenhauer. Bien, una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a continuar con las palabras de Samuel Ramos, que nos está ofreciendo en este prólogo a la antología filosófica de Antonio Caso. Antonio Caso creó un estilo de hablar y de exponer muy suyo, que daba una forma bella y animada a las ideas. Era una elocuencia diáfana y vivaz, que atraía a sus oyentes y despertaba en ellos el interés y aún el entusiasmo por el pensamiento filosófico. Desarrollaba sus temas con gran amenidad y daba un calor dramático a la controversia de las ideas en la historia de la filosofía. En el lugar oportuno intercalaba citas
que no eran un alarde del vasto campo de sus lecturas, sino el apoyo o la ilustración de sus propios argumentos. De este modo llegó a convertir su cátedra, sus clases, en una de las más concurridas de la Universidad de México, en la que se congregaba un público de estudiantes, profesores y gente del mundo. Así la filosofía rebasó el círculo universitario y logró interesar a todos los diletantes de la cultura. Para naturalizar nuevamente la filosofía en México, resultó muy eficaz el ropaje moderno, elegante y vistoso con el que Antonio Caso supo revestirla. Finalmente, damas y caballeros, para ir cerrando esta primera aportación sobre la filosofía del gran maestro Antonio Caso, digamos lo siguiente. Estamos leyendo las palabras de Samuel Ramos, otro eminente filósofo de México. La aparición de Antonio Caso en el mundo intelectual fue una exigencia del momento histórico de México, en el que existía un empobrecimiento y una limitación de la vida espiritual. Por lo tanto, se reclamaba una mayor profundidad de pensamiento y de nuevos horizontes para su acción. Lo que quiero decir con esto es que Antonio Caso no era un espíritu de lujo sin sentido para un país, tan empobrecido y desgarrado en distintos campos, sino que más bien Antonio Caso era un pensador cuya existencia respondía a una necesidad y a una aspiración nacional. Nacía para enfrentarse a problemas planteados por la situación espiritual del país a principios del siglo XX. El responsable casi único de la depresión moral y espiritual por la que el país atravesaba en ese momento fue justamente el positivismo. Y por ello Antonio Caso convirtió al positivismo en algo así como un enemigo público al que se debe destruir para la reconquista de los bienes perdidos. La ideología, el positivismo, que en un principio fue benéfica para México, se convirtió en dañosa con el paso del tiempo. Y Antonio Caso tuvo también, por ello, la necesidad imperiosa de combatirlo, no solamente como ideología, sino también como lo hizo Henri Bergson en Francia, como una filosofía que atentaba contra lo más sagrado, contra el alma humana, contra lo más elevado, que es la cultura libre. Como vamos a escuchar también más adelante en otros videos, damas y caballeros, estas ideas van a ser ampliadas por Samuel Ramos en este prólogo, un prólogo amplio, pero también panorámico de la gran figura, de la gran presencia e importancia capital de Antonio Caso, el gran filósofo mexicano. Uno de ellos, porque hay varios autores, varios pensadores, que habremos de mencionar, esperando en breve haya esa oportunidad. Y bueno, antes de despedirnos, nuestra gratitud a todos y todas nuestros oyentes, nuestras oyentes. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía y también por escucharnos. El día de hoy presentando esta antología filosófica sobre Antonio Caso. Vamos a dejar la referencia de este texto para que puedan ustedes leer esa descripción y buscar, si lo desean, ahondar en estas ideas. Baste con lo dicho por lo pronto, damas y caballeros, excelente tarde.